prepárense para orar. Buenas tardes, dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, porque usted es Dios, porque usted, Padre, se goza en el que estemos reunidos, Señor, para aprender de su palabra, para escuchar de ella, Señor, para atesorarla en nuestros corazones, pero sobre todo para tomarla, Señor, y ponerla por obra. Gracias, Señor, por la oportunidad y los medios que pone usted, Señor, para que este servicio sea posible, Señor. Pedimos, Padre, que usted los use, Señor, para que su palabra llegue a nosotros y, Padre, nuevamente su nombre sea glorificado. Use los instrumentos, Señor, para poder alabarle. Use a nuestro hermano para poder escucharle. Use a cada uno de nosotros, Señor, para que su nombre sea glorificado. Padre, le pedimos por los que vienen en camino, Señor, por los que están aquí y por los que no pudieron venir, Señor, que usted sea con cada uno de ellos, Señor, glorificando su nombre. Gracias, Señor, le damos en el mérito y en el sacrificio, Señor, de su Hijo Jesucristo en la cruz, el cual nos hace aceptados delante de usted, Señor, y el cual, Señor, nos tiene el día de hoy aquí, Señor. Gracias una vez más, en su nombre, amén. Por favor, ¿pueden ponerse de pie, por favor? Acompáñenos a cantar esta alabanza para nuestro Señor, bellas palabras de vida. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la Iglesia Believers Fellowship, ministerio en español, especialmente aquellos que nos acompañan por primera vez. En verdad nos sentimos honrados de que estén aquí con nosotros en esta tarde alabando a nuestro Señor. Y les vamos a pedir un favorcito, por favor visiten nuestro sitio web y ahí pueden registrar ustedes que nos acompañaron. Pueden llenar algo que nosotros nombramos Connect Card. Es una pequeña forma
plataforma donde nosotros capturamos su información y nos gustaría saber que nos acompañaron en esta tarde. Y si tienen alguna pregunta acerca de los ministerios, por favor, ahí háganla y con gusto nos pondremos en contacto con ustedes. También, como pueden ver, tenemos traducción al inglés. If somebody wants to listen the sermon in English, this is the number that you can dial. Así es de que si ustedes quieren escuchar el lenguaje celestial en inglés, como dijo el pastor Chan Hunt esta mañana, marquen ese número. También les recordamos de las actividades que tenemos nosotros en el ministerio en español. Tenemos nuestro grupo de compañerismo, tenemos oración de varones, de mujeres, tenemos también estudios bíblicos, discipulados, tenemos mucha actividad durante la semana. Si ustedes quieren más información acerca de esto que tenemos para ustedes, para que crezcan espiritualmente, por favor háganoslo saber y con gusto les damos más información. Algo también de lo que estoy contento de anunciar es que tenemos nuestro curso de membresía en español y agradezco al Señor el deseo de algunos de ustedes de dar el siguiente paso hacia la membresía de nuestra iglesia. Lo primero que tienen que hacer es escuchar estos pequeños cursos que ya tenemos en español. Son clases muy cortitas. Ahí ustedes van a aprender lo que la Biblia dice acerca de la iglesia local. También van a aprender acerca de la membresía, por qué es importante, lo que nosotros como iglesia creemos, las responsabilidades de la iglesia local con los miembros y viceversa, las ventajas de ser miembros. Todo eso lo van a aprender ustedes en esas clases y les invitamos que por favor las escuchen y ciertamente van a aprender bastante. Bueno, pues vamos a pasar a un canto especial que tenemos en esta tarde por los jóvenes Camacho. Este canto está basado en el Salmo 23 y el canto original es en inglés, pero nosotros decidimos traducirlo al lenguaje celestial, al español. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Jehová es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hará descansar. Reconforta mi ser y me guiará por amor, su gran amor. Ciertamente, cada día su bondad me seguirá y para siempre en su presencia a él bendeciré. Yo no temeré jamás, aunque yo camine en el valle de la sombra de muerte, a mi lado vas. Oh, and even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil.
Qué gran bendición que Jehová great blessing sea that nuestro the Lord pastor y is our aunque andemos en valle de And even sombra though de we're in the valley muerte, of shadow of no hay death, razón para we temer. should not fear. ¿Qué les parece si nos ponemos What do de you think pie if y we vamos a stand? nuestra lectura bíblica gonna que go se to encuentra our en Mateo Bible scripture. capítulo 26? That is in Mateo Matthew chapter capítulo 26. 26. Vamos a leer a partir de los versículos 57 We're gonna al read from 75. Por 57 favor, to síganme con su 75. vista. Probablemente me brinque algunos versículos. I Mateo might, skip capítulo some verses, but just 26, follow me. versículo 57. Matthew 26, verse 57. Dice la palabra del Señor The así. word of God says, Los que prendieron a Then those who had Jesús le seized llevaron al Jesus led sumo him to sacerdote Caiaphas, Caifás, the high a donde priest, estaban reunidos los scribes and the escribas elders y had los gathered. ancianos, mas and Peter was Pedro following him le seguía de at a lejos distance. hasta el patio As del sumo far as the sacerdote courtyard of y the high entrando priest, se and sentó going con inside, los he sat with the alguaciles guards to para see the ver sand. el fin. Y los principales sacerdotes y los chief priests and the whole ancianos y council todo were el seeking concilio false buscaban testimony falso testimonio against contra Jesús Jesus, para that they might put entregarle him a la to muerte y no But lo they hallaron, found none. aunque muchos many testigos false falsos se witnesses came presentaban, pero al fin least two vinieron came dos testigos forward falsos. and said, Versículo 64. verse 64, Jesús le dijo, tú lo has Jesus dicho, said, "You y have said además so, os digo but I que tell desde you from now ahora on you will veréis see the al Hijo man del Hombre sentado a la diestra seated at del the poder right de hand of Dios power and y coming viniendo on en the las clouds of nubes heaven." del cielo. Versículo 65. Verse 65. Entonces Then the el high sumo priest tore sacerdote his rasgó robes sus and vestiduras said, diciendo, ha "He has blasfemado. uttered blasphemy. ¿Qué más What necesidad further tenemos de witnesses do we testigos? He aquí ahora have mismo witnesses? habéis oído su blasfemia. You have heard ¿Qué his os parece? blasphemy. Y What respondieron is your ellos, judgment? dijeron, They answered, "He es deserves reo de death." muerte. Entonces le Then they escupieron spit en in el his face rostro and y le struck dieron him, de and some slapped him, puñetazos y otros le saying, abofeteaban, diciendo, "Prophesy profetízanos to us, Cristo, you ¿quién es el Christ, que who te is it golpeó? that struck you?" Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le Peter- acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas were él with the negó Galilean, delante de but he todos denied it diciendo, before them no all, sé lo que saying, "I do not dices. know what you mean." Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. He said he Un did poco not know después, the man. acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar But te you are with descubre. them because of the way Entonces you're él comenzó a talking. maldecir y jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro And the se acordó de rooster las crowed. palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás Before 3 the veces, rooster crows, y saliendo You will fuera deny me 3 lloró times. And leaving, amargamente. he prayed. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Heavenly Father, Celestial, God, we gracias por la bless you. oportunidad que nos da de you reunirnos for the en esta opportunity hermosa that you give tarde us to para honrar join su santo nombre. worship Ciertamente, your Señor, glorious esta es name. una escritura que nos Lord, this is a confronta. scripture that Es una confronts escritura, us. Padre, de la cual It's a muchos scripture that many hemos sido we have partícipes been, porque en ciertas participants in it maneras nos because in hemos one way or alejado de another, usted y le we have hemos gone far negado. from you Y and lo we have último que denied you. hacemos es llorar And the last thing that we amargamente. can do Padre is Celestial, por favor, weep. denos oídos para oír, un corazón dispuesto y Open denos our la ears voluntad, and Señor, have a para willing poner heart en obra lo que to dice su put into palabra. practice what your Queremos scripture darle la says. honra y la We wanna gloria give you en the esta honor and the tarde. glory in this Oramos evening. en el nombre de nuestro We Señor y pray in the Salvador name of our Jesucristo. Lord Jesus Amén. Christ and Savior. Dale, Amen. hermanos. Vamos a cantar el canto Completa a Dios. Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid a adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid a adorarle.
Señor. ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid a adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid a adorarle. Reinará por siempre. Tu gloria brille, Reinará por siempre. tu gloria brille, Reinará por siempre. tu gloria brille, Reinará por siempre. tu gloria. Contempla a Dios, en su trono está, venid a adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid a adorarle. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, por favor. Si nosotros contemplamos a nuestro Dios, no contemplate habrá our God, necesidad de contemplar a there nada won't ni be a nadie más. En esta porción que leímos, el recaudador de impuestos Mateo nos relata cómo aprendieron al Señor Jesús y fue llevado delante del sumo sacerdote. En su narración hace una pausa para darnos un detalle importante acerca de Pedro. Este detalle nos recuerda a muchos que al igual que Pedro hemos prometido fidelidad a nuestro Señor Jesús. Se ha hecho un compromiso para servirle a Él, para adorarle, para hablar de Él. Pero un voto que tristemente muchas veces se hace impulsado por la emoción o por el momento y se hace de lado. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, las circunstancias de la vida cambian, se nos olvida que hemos prometido fidelidad a nuestro Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, las cosas se ponen difíciles, entonces bajamos la velocidad. Y cuando bajamos la velocidad, nos vamos alejando gradualmente de nuestro Señor. Cada vez nos alejamos más. Y cuando nos alejamos, solo es cuestión de tiempo para negarlo, ya sea de conducta o ya sea de palabra, y al final se paga un precio muy alto y lo único que nos queda es llorar amargamente como Pedro. Aprendamos de este pasaje lo importante que es seguir a Jesús de cerca y nunca alejarnos de Él. Leímos en el versículo 57 lo siguiente: los que aprendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y si yo me brincara al versículo 59, pues todo seguiría en una hilación. Pero fíjense bien, el versículo 58 es una pausa. Mateo hace aquí una pausa en esa narración que nos está dando y se nos dice lo que sucede con Pedro. Mateo, Marcos y Lucas registran este detalle, lo cual nos indica que es importante. La narrativa podría haber dicho simplemente que Pedro estaba ahí, pero el Espíritu Santo consideró esa frase de lejos importante. Por eso está en nuestra Biblia. De otra forma, si no estuviera esas palabras, nosotros pensaríamos que Pedro estaba ahí participando activamente, pero no era así.
Pedro estaba pagando el precio de haber desobedecido al Señor Jesús. Se le había advertido que el diablo le iba a buscar para zarandearlo. Lucas 22:31 dice lo siguiente: el Señor Jesús le advierte de esta manera: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como al trigo. Debía haberse preparado para esa lucha que iba a venir. Jesús también le pidió que estuviera velando y orando, como aprendimos en nuestra reunión pasada. Mateo 26, versículos 40 y 41 dicen lo siguiente: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y fíjense a quién se dirige. Y le dice a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Debía haber estado velando y orando, pero en lugar de obedecer al Señor, se durmió. Pedro seguía al Señor de lejos por haber hecho caso omiso a las alertas que el Señor Jesucristo le había dado. Tristemente, en nuestra actualidad, muchos que se dicen seguidores del Señor Jesús lo siguen, pero de lejos. Acomodan al Señor Jesús a su horario en lugar de acomodar su horario al Señor Jesús, y le dan prioridad a otras cosas que al Señor Jesús. Saben lo que deben de hacer, dónde estar, en qué participar, qué leer, cómo prepararse, pero no lo hacen. Prefieren dormir y dan mil excusas, haciendo caso omiso a la alerta que les da el Señor, y en ocasiones caen muy bajo. Mira, cuando sigues tú al Señor Jesús de lejos, te alejarás cada vez más y más y más. Y vamos a ver en este texto cómo Pedro baja la velocidad y él se aleja cada vez más y más de su Señor. No solo físicamente, pero van a ver espiritualmente. Dice la porción: mas Pedro le seguía de lejos. La palabra de lejos indica una distancia considerable, de tal forma que ante los presentes parecía que Pedro no estaba relacionado con el Señor Jesucristo. Esta posición física de Pedro realmente era un reflejo de su posición interna, de la posición de su corazón. No había un compromiso pleno con el Señor Jesucristo en ese momento. Como las circunstancias no eran cómodas, no eran las mismas, Pedro decide también cambiar. Quizá Pedro quería demostrarle al Señor Jesús que se había equivocado y que Él no lo iba a negar, y él estaba ahí más por un compromiso que por convicción. ¿Se acuerdan las palabras que dijo Pedro? Dice Mateo 26, 33 al 35 lo siguiente: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero claramente se ve que lo que hacía era más por un compromiso que por una convicción, que por un amor a su maestro. Ante Dios es muy importante la actitud con la cual hacemos las cosas. No las hacemos simplemente por cumplir, sino con un corazón agradecido y gozoso y dispuesto para con el Señor. Todo lo que se hace se debe de hacer de todo corazón como para el Señor y no como para los hombres, como nos lo enseña Colosenses. ¿Qué dice la Escritura? Y entrando se sentó con los alguaciles. Pedro se sentó. Ahora Pedro sigue alejándose más de su maestro en lugar de seguirlo, de estar cerca. Ahora él se sienta.
vemos que Pedro sigue bajando la velocidad. Si lo hubiera querido, podría haber hecho un esfuerzo para estar cerca del Señor. Pero la narrativa bíblica nos enseña que los movimientos de Pedro son lentos, son cautelosos. No es el mismo Pedro activo, impulsivo de antes. Ahora se mueve lentamente y cautelosamente, sin esforzarse como lo haría un verdadero discípulo. Ahí estaba Juan, quien le había ayudado a entrar al patio de la casa del sumo sacerdote. Le podía haber pedido a Juan: hey, ayúdame a acercarme un poco más, yo quiero estar cerca del Señor. Pero vemos que antes de decir una sola palabra, Pedro ya está negando al Señor con su actitud, con sus acciones. Mira, no bajes la velocidad al seguir al Señor Jesús. Muchas veces las cosas a tu alrededor van a cambiar. No va a estar el ambiente preciso, no va a estar cómodo como antes, pero es momento de esforzarse. Pablo nos anima de la siguiente manera a estar firmes y esforzándonos. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Tenemos que comportarnos dignamente. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Es decir, no sentados, de pie, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Esto nos enseña y nos habla de estar activos, de estar veloces, no sentados, por la fe del evangelio. No bajes la velocidad como Pedro. Busca estar cada vez más cerca del Señor. Que tu compromiso con el Señor no dependa de las circunstancias, sino del amor que le tienes a tu Salvador. Lucas nos dice que esa noche estaba fría y se encendió un fuego. La fogata, cuando se encendía, las personas se reunían y se ponían cerca y empezaban a platicar. Era común. Y ahí tenemos a Pedro calentándose con el fuego que estaban proveyendo aquellos que despreciaban a su maestro. Muy seguramente el tema de conversación de esa noche fue el Señor Jesucristo, aquel que habían acabado de llevar ahí adentro a la casa del sumo sacerdote. Y no es una locura pensar que lo que se decía del Señor Jesucristo no era nada bueno. Pero ahí estaba Pedro. Pedro se olvidó que el único que proveía palabras edificantes era el Señor Jesucristo. Él mismo le dijo en Juan 6:68, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero tenemos a Pedro sentado en la fogata, acostumbrando a su oído a escuchar lo que no edificaba. Cuando sigues a Jesús de lejos, te irás alejando gradualmente cada vez más y más como Pedro. Ya no tendrás ese fuego inicial por tu Salvador, sino que te irás enfriando. ¿Y sabes lo que vas a terminar de hacer? Buscar el calor del mundo. Aún tu oído se acostumbrará a escuchar cosas que no convienen. Y dejarás de sentir ese apetito por la palabra de Dios y te estarás alimentando con algo que no te nutre. Al contrario, acabará con tu salud. Dice la Biblia, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mateo es el único que nos indica la razón por la cual Pedro se mantuvo ahí. Él quería ver el fin. Todo lo que él quería era saber cómo iba a terminar todo. Lo triste es que él era un discípulo del Señor Jesús. Eso está bien para aquellos que no conocen al Señor, aquellos curiosos, pero Pedro era un discípulo del Señor Jesús. Él debería de estar participando activamente, no ser un curioso o simplemente un espectador. ¿Qué es un discípulo? Pues básicamente es el seguidor de un líder, en este caso un seguidor
del Señor Jesucristo, lo cual implica estar cerca de su maestro. El discípulo en aquella época era preparado no solo para seguir a su maestro, sino para ser como su maestro. Por esa razón, si ustedes recuerdan, Pedro se baja de la barca y quiere caminar sobre el mar porque quiere ser como su maestro, quiere hacer lo mismo que su maestro. Y para lograr esto, para ser como el maestro, se tenía que vivir con él. Y claro, esto implica estar cerca de él siempre. Pedro estaba dejando una gran oportunidad de aprender de su maestro en una situación complicada y difícil. Como discípulo, Pedro debía haber participado activamente y no pasivamente en esa noche, simplemente queriendo ver el fin. Y yo te pregunto a ti, ¿te consideras un discípulo del Señor Jesucristo? Si es así, recuerda que debes de actuar como tal, sin importar las presiones de la gente o que cambie el ambiente o tu entorno. Cuando las cosas cambien, no desperdicies esa oportunidad para enfrentarlas a la manera del maestro, como el maestro las enfrentó. No bajes la velocidad, al contrario, busca acercarte cada vez más y más a tu Salvador por medio de la obediencia a su palabra. Pero Pedro decidió hacer lo opuesto. Dice el versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mientras mucha gente estaba afuera expectante de lo que estaba sucediendo ahí adentro de la casa del sumo sacerdote, incluyendo a Pedro, dentro se estaba juzgando al Señor Jesucristo. Este juicio estaba tomando lugar dentro de la casa del sumo sacerdote, lo cual era totalmente ilegal. Pero lo que me extraña es que las máximas autoridades estaban ahí y nadie dijo nada. Ellos simplemente estaban buscando ilegalmente acabar con la vida de Jesús. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que Él terminara muerto. Muy seguramente esta tensión, este ambiente pesado llegó hasta Pedro, por eso Pedro decide seguir de lejos. Versículo 66 nos dice, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Ahora Jesús era acusado de blasfemia, lo que lo hacía merecedor de la pena de muerte. El interrogatorio de Jesús fue un ambiente muy hostil. Versículo 67, mira lo que nos dice. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Jesús sufrió lo que se consideraban algunas de las mayores humillaciones bajo la ley judía. Todas estas humillaciones se castigaban con una multa. Golpear a alguien con el puño se castigaba con 4 denarios. Un denario era el salario de un día. Una bofetada se castigaba con 200 denarios. Aún más insultante era escupir y se castigaba con 400 denarios. Pero esa noche nadie fue multado. Lo importante era acabar con la vida de este hombre y callarlo. Y todo ese ambiente se sentía en esa noche. Cuando tú sigues a Jesús de lejos, primero te alejarás cada vez más y más, pero también es cuestión de tiempo que niegues a tu Señor. Mira, Pedro, por las presiones que está recibiendo al irse alejando, terminó negando al Señor Jesucristo, no una, no 2, 3 veces. Versículo 69 nos dice, Pedro estaba sentado fuera
en el patio. Mientras Jesús sufría el oprobio de las personas, Pedro seguía sentado en el patio. Dice lo siguiente la escritura: y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Te fijas? Pedro no pudo pasar desapercibido en esa noche. Había una gran cantidad de personas, pero Pedro se distinguía entre todos ellos. Algo vio esta criada en él que le atrajo. De hecho, Marcos y Lucas nos dice que ella clavó su mirada en Pedro. Algo había diferente en este hombre. Pedro era diferente a los demás. No solo físicamente, sino también espiritualmente, ya que ellos estaban en la oscuridad, pero Pedro debía de ser luz en el mundo. ¿No aprendió del Señor Jesús lo siguiente en Mateo 5:14? El Señor Jesús les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esa era una gran oportunidad para brillar en esa noche oscura, pero Pedro guardó su luz debajo del almud. Cuando sigues a Jesús de lejos, actuarás como un incrédulo lo hace, como si anduvieras en obscuridad. Con tu actitud negarás lo que has aprendido del Señor y buscarás parecerte como aquellos que no conocen del Señor. Y ese es el caso de Pedro. Y le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Ella afirma que Pedro estaba relacionado con Jesús. Ella le está diciendo: este no es un interrogatorio hostil como el que está sufriendo el Señor Jesucristo adentro. Al decir que que Pedro estaba con Jesús, ella implicaba que él era un discípulo de él. Se lo estaba recordando. La Biblia indica que esta persona era una mujer, era una trabajadora del sumo sacerdote. Usualmente eran jóvenes. Su aspecto no debió haber sido intimidante. Pero en la mente de Pedro parecía todo lo contrario. Ella se veía grande, amenazante. Quien se aleja del Señor Jesús comenzará a ver cosas que no son, cosas incorrectas. Verá las cosas en una manera que le causarán miedo, y ese miedo se posesionará de él, porque no tiene la protección de su Señor por no estar cerca. Versículo 70. ¿Qué es lo que dice Pedro? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Mateo menciona esa frase, delante de todos, lo que nos indica que Pedro se sintió intimidado. Esta respuesta de Pedro no es de extrañarnos. ¿Por qué? Estaba donde no debía estar, con la gente incorrecta, escuchando pláticas inadecuadas, calentándose con un fuego extraño, alejándose cada vez más y más de su Señor. ¿Qué podías esperarte? Ten cuidado dónde estás parado. Y no estoy hablando físicamente, ahorita estás aquí con nosotros. Si estás tú fuera de la voluntad de Dios, vas a terminar comprometiendo tus convicciones. Y peor aún, solo es cuestión de tiempo para que niegues a tu Señor. Pedro dice: no sé lo que dices. Simplemente miente, haciéndose como el que no sabe de qué está hablando ella. Antes había negado al Señor Jesús con su actitud, pero ahora lo está negando con sus palabras. Pedro olvidó muy pronto su promesa al Señor Jesús de no negarlo. No te negaré, le dijo. Pero por el contrario, las palabras del Señor Jesús se iban cumpliendo al pie de la letra. Marco nos dice que así como dijo el Señor Jesús, sucedió y el gallo cantó por primera vez. Esa misma historia se sigue repitiendo. Muchos creyentes prefieren quedar bien delante de todos, como nos lo redactó aquí el escritor bíblico,
y se hacen como si no conocieran, como si no supieran quién es ese Jesús, y niegan todo lo que Él ha hecho por ellos. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pedro se aleja del grupo que estaba en la fogata y ahora se para allá lejitos. Pensaba que cambiando de lugar iba a estar seguro, pero no fue así. Su corazón no estaba cerca del maestro. Se moviera a donde se moviera, su corazón ya no estaba con el Señor. Y él fue descubierto nuevamente. La mujer lo reconoció y nuevamente lo relaciona con el Señor Jesucristo. Tanto Marcos como Lucas indican que dijeron que Pedro pertenecía al grupo del Señor Jesucristo. Lo que esta mujer está diciendo básicamente es una gran verdad. Pedro no pertenece a ese grupo, sino al grupo del Señor Jesucristo. No debería de estar ahí. Si usted es un verdadero hijo de Dios, no le pertenece al grupo del mundo. Nunca vas a encajar ahí y el mundo no te va a aceptar. Por el contrario, buscará destruirte en la primera oportunidad. Y eso es lo que le está sucediendo a Pedro. ¿Qué es lo que hace Pedro? Versículo 72. Pedro niega otra vez al Señor Jesús, pero ahora con un juramento y dice, no conozco al hombre. Pedro se vio amenazado nuevamente y volvió a negar a su Señor. Pero esta vez no solo mintió, ahora lo niega con juramento. Pedro dejó de lado la enseñanza del Señor Jesucristo cuando le dijo que no debía de jurar allá en Mateo 5, 34 y 35. Ni siquiera mencionó el nombre de su maestro. Lo llamó un simple hombre. Se le olvidó que Jesús era Dios en carne. Por eso lo querían apedrear. ¿Te acuerdas Juan 10, 33? Cuando lo quieren apedrear porque le dicen, tú te haces Dios. Y estaban en lo correcto. Jesús no era un simple mortal como lo está tratando Pedro, como lo creía esa gente. Era Dios en carne. Cuidado cuando sigues a Jesús de lejos, porque vas a crear tu propio Dios muy humano, que es muy cómodo, que no lo sabe todo y que no lo puede todo y que te va a pasar todo lo que tú haces. Aún desecharás esas enseñanzas valiosas para quedar bien con los demás. Un poco después, dice la Escritura, se acercaron los que ahí estaban a Pedro. Lucas nos dice que fue aproximadamente 1 hora, lo que me enseña que Pedro tuvo el tiempo suficiente para irse o para cambiar el rumbo y acercarse a su Señor, cambiar su actitud, pero no lo hizo. Nuevamente su aspecto diferente capta la atención, pero ahora de un grupo de personas. Si una muchachita lo intimidó, imagínense un grupo de personas, debió haber sido más intimidante para él. Y ellos dicen, verdaderamente también tú eres de ellos. En esta ocasión este grupo no dudó ni tantito. Si te fijas, están hablando con una gran certeza. No habían dejado lugar a la duda. Dejaron a Pedro sin escapatoria, lo arrinconaron básicamente. Aseguraron que Pedro pertenecía al grupo de los discípulos, de aquellos que seguían a Jesús. Y no solo eso, ellos dan razones y dicen, porque aún tu manera de hablar te descubre. En esta ocasión le están dando una razón a Pedro. Y ciertamente Pedro hablaba de una manera diferente. Se dice que los galileos usaban mucho la R, como nosotros los hispanos, y hablaba diferente. Pero como discípulo, no solo el acento de Pedro debería de ser diferente, sino sus palabras también. Dice Efesios 5, versículo 3 y 4 lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o
avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Así es como hablan los discípulos del Señor Jesucristo. La conversación de Pedro debería de haber sido diferente porque era un discípulo del Señor Jesucristo. Se la han pasado diciéndoselo. Pero ¿qué hizo Pedro? La Biblia nos dice, entonces Pedro comenzó a hablar como ellos. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Pedro se vio amenazado nuevamente, pero esta vez no solo mintió, lo negó con juramento, se refirió al Señor Jesús muy despectivamente y aún se atrevió a maldecir. Pedro, al irse alejando del Señor Jesucristo, está empeorando su condición cada vez más y más y más. Aún cambió su manera de hablar. Ahora usaba las palabras del mundo, no quería que lo asociaran con Jesús. Seguramente nunca se imaginó caer tan bajo. Y como aprendimos esta mañana en el sermón, cuando alguien cae, no cae cerca, es porque ha estado cayendo anteriormente. Todo empezó porque decidió seguir a su maestro de lejos. No creas que como creyente puedes vivir una vida alejada del Señor. Es imposible tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Terminarás siendo alguien que no parece un discípulo y además serás rechazado por el mismo mundo con el que quieres quedar bien. ¿Qué sucedió? Enseguida cantó el gallo nuevamente. Cuando sigues a Jesús de lejos, te vas a alejar cada vez más. Es cuestión de tiempo para que niegues al Señor, pero al final llorarás amargamente. Mira lo que nos dice el versículo 75. Entonces, cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Cuando canta el gallo, las palabras del Señor Jesucristo vinieron a la mente de Pedro. Qué importante fueron esos años de haber escuchado la palabra de su Señor, y esa palabra fue la que le redarguyó. La palabra le mostró lo lejos que se había apartado del redil y que estaba perdiendo la protección de su pastor. Qué importante es que escuches la palabra de Dios. Quizá no lo notes ahora, pero en el momento oportuno esa palabra aparecerá y te va a redarguir y te va a enseñar dónde estás parado. Lucas es el único que indica que en ese momento el Señor Jesús lo están trayendo fuera y voltea a ver a Pedro. Seguramente lo llevaban ya para azotarlo. Seguramente esa mirada del Señor Jesús fue con amor para con su discípulo que más tarde iba a restaurar. ¿Qué hace Pedro? Lo único que se hace en esta situación: llorar amargamente. Todo esto le debió haber pesado enormemente a Pedro. Había negado a su maestro. Lo único que podía hacer es llorar con un gran pesar, con una gran desesperación. Y sabes, no hay nada de malo en llorar, pero hay de llantos a llantos. Una de las lágrimas más amargas son aquellas que se derraman a causa del dolor del pecado. Es un llanto que se puede evitar si estamos cerca de nuestro Señor, bajo su protección, bajo su cuidado, dentro de su voluntad. Pedro estaba realmente arrepentido. Aquellos que intentan seguir a Jesús de lejos van a terminar como Pedro, llorando amargamente. Cuando no estás, ¿cuántas lágrimas quizás algunos de ustedes no están derramando a causa de haberse alejado de su Señor? Y tristemente, cuando se alejan, arrastran a todos aquellos que están cerca de ustedes. Ahora quisieran volver el tiempo atrás,
pero no se puede. No se puede. Jesús alertó contra aquellos que lo negaran delante de los hombres, pero antes de que juzguen a Pedro, este no es el caso de Pedro, porque el Señor Jesucristo estaba hablando de aquellos que lo rechazan como Salvador, como Judas que le negó, sin llegar a tener un arrepentimiento verdadero. Este no es el final de la historia para Pedro, porque tenemos un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Pedro regresó a lo que según él sabía hacer mejor, pescar. Pero ahí fue su Salvador a buscarlo. No lo dejó solo, fue a restaurarlo y 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro lo dice todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora Pedro sabe que está frente a Dios. El que todo lo sabe no es el simple hombre al que se dirigió cuando lo negó. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Él iba a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Pedro aprendió la lección y ya no siguió lejos del Señor, sino ahora muy cerca. El Pedro temeroso quedó atrás, porque lleno del Espíritu Santo con gran poder y valentía se pone de pie, y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, leemos lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Ya no guardó silencio. Ahora se levantó, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya no tenía temor de levantarse por su Señor. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aún en la muerte, Pedro glorificó a su Señor como un verdadero discípulo. Dice la tradición, la historia, que fue crucificado de cabeza sin negar a su maestro. ¿Y cuál fue la clave de Pedro? Bueno, ahora aplicó lo que le dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:5. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. No se puede seguir a Jesús de lejos y vivir tranquilamente. No se puede. Nadie puede vivir una vida que agrade a Dios lejos del Señor Jesucristo. Quien intente vivir una vida a medias terminará llorando amargamente. Hoy es el momento de tomar una decisión por el Señor, hacer un compromiso con el Señor Jesucristo. Y si es necesario, hoy mismo pide perdón, restaura esa relación con nuestro Señor. Pide perdón por ese pecado. O quizás algunos de ustedes por primera vez necesitan acercarse a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y para hacerlo, deben de arrepentirse de sus pecados y poner su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Entonces podrán vivir una vida honrándole y siendo un instrumento de bendición en sus manos, como Pedro. Como Pedro. Yo te tengo un reto en esta tarde. ¿Qué cosas te impiden seguir a Jesús de cerca que vas a empezar a quitar hoy mismo? ¿Qué cosas tienes que quitar que te impiden acercarte a Jesucristo? Toma la decisión hoy mismo. Bueno sería que oráramos de la siguiente manera: Señor, ayúdeme a que cada día me acerque más a usted. No permita que me aleje. Les voy a dar un par de segundos para que cierren sus ojos. Y si la palabra ha redarguido tu corazón, ponte a cuentas con el Señor. Enseguida oraré y cerraremos con un canto.
Padre Celestial, gracias por lo precioso de su palabra que nos confronta. Hemos sido confrontados tanto en la mañana como hoy en la tarde. Pero Señor, ¿a quién iremos? Solo usted tiene palabras de vida. Y Señor, qué gran gozo escuchar la vida de Pedro, que no se quedó en el Pedro temeroso, sino que lleno del Espíritu Santo se paró, predicó y 3,000 personas se convirtieron. Señor, usted conoce los corazones que se han congregado en esta noche. Por favor, Señor, redargúyalos, ayúdeles. Ayúdenos, Padre, a no alejarnos de usted, porque cuando nos alejamos también a aquellos que están cerca de nosotros. Por el contrario, ayúdenos a estar cerca de usted, aunque las circunstancias cambien, que nos acerquemos más a usted, Señor, y que vivamos esos momentos complicados como nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos que hicieron el esfuerzo de estar aquí en esta noche. Solo usted sabe cómo llegaron. Suplico, Señor, usted les bendiga, les ayude y les dé esa paz que solo usted puede dar. Gracias por nuestro Señor Jesucristo y ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario, por el cual tenemos perdón de pecados. Y gracias porque resucitó, Señor, y como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, por favor, pónganse de pie y vamos a cantar este último canto para la honra y gloria de nuestro Señor. Sobre Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, quebrangular, firme sostén, inconmovible la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, cordero de mi salvación, por ese mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, venció el pecado potestad, el suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán, Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder,
Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y como se portaron muy bien, tenemos cafecito y pan allá afuera. Por favor, saluden a nuestros visitantes, tenemos muchos visitantes y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde. Y recuerden, por favor, usar su cubrebocas y también guardar el distanciamiento que se nos pide. Muchas gracias por haber estado con nosotros y agradecemos también que el pastor Chance está esta tarde con nosotros. Thank you for being here, con toda su familia, aquí está. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a saludarnos allá afuera.